Hola, soy Alexander Ballén, bienvenidas, bienvenidos a esta primera cátedra Ciberpaz. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, o a mí me parece interesantísimo, que es esto de la arquitectura invisible de tu mente y esto en función de los algoritmos, cómo estas dos cosas entran en juego y hay alguien o algo que pareciera que eligiera lo que sentimos en internet. ¿Alguna vez ustedes han sentido que las redes sociales saben lo que ustedes están pensando? Eso es realmente que ya hay algo, un algoritmo que después de un rato que tú estás mirando cosas y scrolleando y dándole clic aquí y allá, empiezan a aparecer publicaciones que te empiezan a hacer sentir de pronto una rabia, una tristeza, una emoción que no estaba antes. Y pues no eres el único y no es una casualidad. Lo que sientes es el resultado de un diseño deliberado, una arquitectura invisible construida para capturar tu atención. Mi argumento hoy es muy simple, muy contundente y desde luego no es solo mío, ya hay una comunidad científica, académica que también está concluyendo que los algoritmos y las redes sociales no son neutrales, son sistemas muy poderosos entrenados para explotar nuestras vulnerabilidades emocionales, nos empujan hacia la polarización, hacia esa segmentación algorítmica, esas cámaras de eco y nos encierran en burbujas de confirmación de esas emociones, de esas ideas y nos crean un terreno perfecto para la manipulación, para ser manipulados, manipuladas. Y la pregunta clave acá no es si esto realmente está ocurriendo, sino la pregunta es qué tan conscientes somos de que esto ya está pasando y que quizás sin darnos cuenta estamos cayendo en esta segmentación algorítmica. Entonces hablaremos como de este primer elemento clave, alimentar la indignación y el miedo. Resulta que acá hay una monetización de la ira, no es un efecto secundario, sino una estrategia deliberada que está moldeando cómo vemos el mundo. Hay dos casos que me parecen clave. El primero, Facebook, Meta y toda esta promoción de la polarización emocional. En 2021, y seguramente ustedes lo escucharon porque eso sonó bastante, es que hubo unos documentos internos filtrados por The Wall Street Journal, revelaron un hecho interesante, impresionante, y es que el algoritmo de Facebook estaba diseñado para priorizar publicaciones capaces de provocar emociones muy intensas como la ira y la indignación. La ira y la indignación, ojo con esto, cada vez que sintamos ira e indignación, pensemos qué está pasando acá, porque la razón es que este tipo de contenido genera muchas más interacciones. Y las interacciones significan más tiempo de permanencia en la plataforma. Recordemos que ninguna red social de estas ha sido desarrollada para formar, para educarnos, para ser mejores seres humanos. No, han sido diseñadas para engancharnos y tenernos ahí más tiempo. Y entre más tiempo nos tienen ahí pegados, más exitosas son en clave de sus indicadores propios. Entonces las consecuencias de esto son muy preocupantes. Quienes están expuestos de forma constante a este flujo de contenido polémico, terminan percibiendo el mundo como un lugar mucho más hostil y dividido de lo que realmente es. Esta visión distorsionada no solo moldea opiniones políticas, sino que influye directamente en decisiones tan importantes como el voto. Y aquí pues ya empezamos a hablar un poco de la democracia y cómo ponemos en juego valores fundamentales como la libertad de elección y otras libertades y otros derechos. Hay otro ejemplo clave que es Twitter o X ahora y fue todo el outrage como motor, o sea, un estudio de 2021 que se publicó hace poco en Estados Unidos identificó algo parecido a lo de Facebook que les comentaba ahorita, y es que hubo un contenido con un lenguaje que era emocionalmente negativo, con una carga moral muy fuerte y que le llegó a un grupo específico de jóvenes que además nunca habían consumido ese tipo de contenido político. Y les llegó, el efecto pues fue doblemente dañino, y es que por un lado se incrementa la polarización social y crece la participación en campañas digitales, muchas veces sin que los usuarios verifiquen la veracidad de lo que compartieron o están compartiendo. Entonces, en conclusión, lo que vemos no es fruto del azar. En Facebook y en Twitter, la ira se convierte en interacción y la indignación se vuelve alcance, ¿sí? Y eso pues genera una hostilidad que percibimos en una línea que no es únicamente el reflejo de la sociedad, es en gran parte el resultado de un modelo de negocio que ha aprendido a explotar nuestras emociones, que son emociones muy intensas, y la han aprendido a explotar para obtener ellos muchos beneficios, desde luego económicos.
La segunda de estas manipulaciones tiene que ver con la forma como conducen nuestras elecciones de consumo. Hay un ejemplo interesante, Amazon. Amazon tiene algo que se llama Buy Box, que es una cajita ya donde se compra. Imagina que quieres comprar unos audífonos en Amazon. Buscas el modelo que te gusta y en la página ves una gran caja con un botón que dice comprar ahora o agregar al carrito. Es grande, está a la vista y está pensada para que hagas clic sin pensarlo mucho. Lo que casi nadie sabe es que para ese mismo producto que estás eligiendo puede haber varios vendedores compitiendo. Una tienda pequeña que los ofrece más baratos o alguien que los tiene con mejores valoraciones, pero pues no sale, simplemente no lo ves, no salta a la vista, porque aquí entra en juego el algoritmo de Amazon, que no te muestra a todos los vendedores por igual. Amazon elige a un único ganador para esa caja principal, que es la famosa Buy Box. Y casi siempre ese ganador es alguien que usa el sistema de envíos de Amazon o que ajusta sus precios según sus reglas o que está ahí todo el tiempo interactuando con las reglas de Amazon. De modo que esto no está transparente y el resultado es muy contundente. Entre el 80 y 90% de las ventas se hacen desde esa opción destacada. Así las demás alternativas quedan escondidas y tu decisión ya viene prácticamente predefinida por el algoritmo. Hay otra que tiene que ver con Netflix y la personalización que hacen de las portadas. En Netflix la cosa es más sutil, pero es también igual o incluso más efectiva, porque la plataforma cambia la portada de una película o una serie según tu historial de navegación, de visualización. Si sueles ver comedias, pues te va a poner una imagen graciosa. Si te gusta el romance, te mostrará una escena íntima. Este truco visual sutil que uno dice, bueno, pues sí, normal, al final sí está siendo definitivo a la hora de elegir un contenido. Aumenta la probabilidad de que ese contenido lo elijas versus otras opciones. Así que en realidad el algoritmo ya te ha llevado casi que de la mano hasta allí, y eso no es casualidad. El propio CEO de Netflix dijo que su verdadera competencia no son otras plataformas, sino el sueño, y quieren que te quedes despierto para ver un episodio o una película más, atrapado en muchas decisiones que, aunque parecen espontáneas, están muy bien planeadas. Imagínense, ya vas a perder el sueño también. El tercer elemento de manipulación es el de tu voto y tus opiniones políticas. Y esto es grave, gravísimo, porque la misma democracia la que está en juego de la mano en los algoritmos. La pobre democracia está amenazada por todo lado, ¿no? Pero los algoritmos es un elemento de verdad bien alarmante. Por ejemplo, Cambridge Analytica pudo acceder a información personal no solo de quienes usaban la aplicación, sino también de amigos y de los amigos. O sea, esto se dio mucho de la mano de Facebook, y resulta que tomaban datos de las personas, casi que por cada persona recopilaron 5.000 datos, ¿sí? Entonces imagínate, esto lo hicieron en Estados Unidos, aunque bueno, también en otros países, pero con 5.000 datos por persona lograron construir un arsenal de información en donde catalogaron o etiquetaron a las personas como persuadibles, es decir, personas que estaban indecisas en temas políticos clave, y pues esto lo volvieron pues un arma para cambiar la opinión y el voto, y casi que garantizar una elección. El negocio era claro: vender influencia al mejor postor. Si podías pagar $1 millón al día, te ponían en bandeja ese grupito, o sea, te lo ponían ahí listo para que lo bombardearas con mensajes digitales dirigidos, sorprendentes y sobre todo manipuladores. Usaron esos 5.000 datos para crear publicaciones a la medida, personalizadas, que provocaban reacciones emocionales que ellos ya tenían pues previstos, y presionaban lo suficiente para poderte persuadir de cambiar tu voto, o si no tenías una idea de por quién votar, pues por lo menos dirigían hacia allá. Resulta entonces que estas pruebas sugirieron que alteraban elecciones en Australia, en India, en Kenia, Malta, México, Reino Unido, Brasil, pues hace unos periodos atrás, y desde luego Estados Unidos, ¿no? Y la verdad en muchos países también. Entonces acá estos datos que fueron robados hicieron, por ejemplo, que en 2019 Facebook, que fue la plataforma que les decía clave en este proceso,
tuvo que pagar una multa récord de $5.000 millones a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos por violaciones a la privacidad relacionadas con el escándalo de Cambridge Analytica. Y ustedes saben, los datos personales y la privacidad de la información y de los datos es muy importante. Casi una década después, un patrón parecido acaba de suceder en Alemania, ¿no? Esto es muy reciente. Una investigación de Global Witness probó que cuentas nuevas de jóvenes sin interés político. A estos jóvenes el algoritmo de TikTok les mostraba hasta un 78% de contenido favorable a un partido de extrema derecha que es AfD. En realidad el apoyo a la AfD rondaba realmente el 20% en encuestas, pero en la pantalla de esos jóvenes parecía que esa ideología era la que estaba dominando todo y parecía que todo el mundo estaba de acuerdo, y particularmente pues esta percepción distorsionada de la popularidad de un partido casi que normalizó ideas extremistas sin que los usuarios pues lo percibieran. Esto desató desde luego una atención en los reguladores europeos que incluyó investigaciones en Alemania, y entonces entró la Comisión Europea bajo la Ley de Servicios Digitales, que exige a plataformas como TikTok explicar sus algoritmos y mitigar riesgos. Pues vale la pena que también lo miremos en Colombia y en toda América Latina. Entonces acá en conclusión hay dos casos de dos épocas, una misma lógica: usar datos y algoritmos para moldear lo que pensamos y en última instancia cómo votamos. Y lo más peligroso es que todo ocurre de forma silenciosa, invisible, mientras creemos que decidimos por nosotros mismos. Acá la invitación es a tener mucho pensamiento crítico. El cuarto elemento clave acá es cómo estos algoritmos han moldeado nuestras emociones para el bienestar o nuestro bienestar. ¿Alguna vez has sentido, por ejemplo, que una red social te logra cambiar el sentido del humor? O sea, no es magia, es puro diseño, y ese diseño tiene un nombre que es algoritmo. Instagram, por ejemplo, se filtró en 2021 un estudio interno de Meta, ¿sí? La propiedad que tiene sobre Instagram. El 32% de los adolescentes dijeron que Instagram les hacía sentir peor sobre su cuerpo. Esto salió en The Guardian. ¿Por qué? Porque tu feed no se llena de lo que te hace bien, sino de lo que genera más clics. Cuerpos perfectos, vidas de revistas, momentos idílicos, y realmente todo esto impacta, generando a veces más ansiedad o depresión y unas vidas que parecen de ensueño, pero no es la mía, y eso está generando una cantidad de situaciones de salud mental. Entonces los propios jóvenes señalan a Instagram como una de las causas que llevan la autoestima al piso. Más del 40% de jóvenes se sentían poco atractivos. Dicen que esa inseguridad empezó acá, en esta red social. Entre más tiempo pasas en la app, más aumenta la idea de hacerte retoques o cirugías, mejorar tu imagen. Hay una tendencia a querer cambiar tu cuerpo, mejorar, y todo esto viene no solo del feed que te entretiene, sino que es el feed que también te vende inseguridades. Y esta quinta, que tiene que ver con activar decisiones impulsivas de consumo y de muchas cosas, en donde también las emociones son el gancho, en donde no es una casualidad lo que ves en la pantalla o el correo, sino son los algoritmos que han priorizado comidas que ya pediste antes, quizás a esa misma hora, quizás ese mismo día, o personas que tienen gustos similares. Entonces el algoritmo sabe que tú con estas personas también ya has hecho pedidos, entonces te recomiendan justo en ese momento cosas que pues podrías estar pidiendo. Un estudio reciente encontró un aumento del 10% en la presencia de opciones rápidas y convenientes en las plataformas de delivery, de pedidos, que incrementan el consumo de comida rápida en un 22%. O sea, están favoreciendo las ventas de comida rápida, que además no es tan saludable, pero nos empujan a pedir sin pensar demasiado. Esto, entre otras cosas, o sea, hay experiencias de correo electrónico que le llegan a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestras tías, en donde les dicen: si no compra ya, se acaba esto, y esto es la solución a su problema del nervio ciático, y entonces lo resultan comprando, y cuando nos damos cuenta, pues ya lo pagaron.
Ahora, ¿cómo es el origen de todo esto? ¿Cómo una buena idea se convierte en un engranaje de manipulación? ¿Fue esto premeditado o simplemente esto se salió de control? Para entender el presente debemos viajar un poco al pasado. La historia de los algoritmos es una de buenas intenciones que al chocar con un modelo de negocio implacable deriva en consecuencias que no eran deseadas, que hoy nos están definiendo el presente y el futuro a nivel individual y colectivo. Al principio las redes eran sencillas y cronológicas, veías lo último que publicaban tus amigos, pero el contenido explotó. Era imposible verlo todo. La solución parecía lógica y bien intencionada: crear algoritmos de recomendación que te mostraran contenido relevante y personalizado. Y esto evitaba la sobrecarga y que de pronto no te llegaran cosas que no te interesaban. El objetivo no era manipular, sino mejorar tu experiencia, tu consumo de la red. El problema nació del modelo de negocio. Las plataformas son gratis, entre comillas, pero realmente nada de esto es gratis, porque nosotros somos el producto, no somos sus clientes. Somos lo que ellos están produciendo. Nuestra atención es la mercancía que se vende a los anunciantes. En esta economía de la atención, cada segundo que pasas en la pantalla es dinero. Así, el objetivo principal de los algoritmos cambió drásticamente. Ya no era la relevancia, sino maximizar tu tiempo en la plataforma, lo que estábamos diciendo ahorita. O sea, la idea es mantenerte a cualquier costo ahí. Fue entonces cuando los ingenieros tropezaron con una verdad incómoda sobre la naturaleza humana. Nada captura nuestra atención tanto como las emociones fuertes, la controversia, la división y sobre todo la indignación. El algoritmo, sin brújula moral, simplemente aprendió a promover lo que funcionaba para mantenernos pegados a la pantalla. Entonces, esto tiene mucha ciencia detrás, mucha psicología, mucho psicoanálisis. Y aparece entonces la polarización y la desinformación, que no fueron un objetivo de diseño como tal, sino fueron un efecto secundario increíblemente rentable del sistema, y esto empieza a escalar, ¿sí? Entonces ya al final empiezan a aparecer fake news. Ahora las deepfake alteran ya no solo una noticia, alteran tu cara, alteran tu voz, alteran todo. Y ya no sabes qué es verdad o mentira, pero si eso te emociona, si eso te excita, si eso te indigna, te mantienen ahí atrapado. Y entonces ya se acaba el dilema ético. El sistema no fue diseñado para ser malvado, pero sí para ser adictivo. Cuando las empresas vieron el daño real que causaban, la ansiedad, la depresión, la fractura social, decidieron no cambiar nada fundamental para no arriesgar sus ganancias. Su negligencia se convirtió en una forma que intencionadamente pues se sale de control, ¿sí? Entonces la decisión no fue frenarlo, y eso es lo que nosotros estamos juzgando. O sea, es lo que estamos diciendo: sí hay que regular, sí hay que controlar, hay que ponerle límites a eso. De modo que los algoritmos son máquinas de aprendizaje continuo que están entrenadas por equipos de ingenieros y científicos de datos, y no solo de datos, científicos de todo, de la mente, que su método es un ciclo básicamente de 3 pasos. 1. Recopilación masiva de datos. El sistema observa cada uno de tus movimientos, de tus clics, y no solo tus me gusta. Analiza el tiempo que tu mirada se detiene en un video, los enlaces que abres, las búsquedas que haces, e incluso los perfiles que sueles visitar en silencio, a escondidas, cuando nadie te ve. Y esta vigilancia constante la llaman feedback implícito. Crees que nadie te ve, pero el algoritmo sí te está viendo. 2. La predicción de patrones. Allí hay miles de millones de datos. Entonces te hacen unos modelos predictivos. La inteligencia artificial aprende a predecir qué te enganchará a continuación, y asigna a cada publicación una puntuación de relevancia basada en tus patrones y los datos que tú proporcionas. 3. Hay una retroalimentación y refuerzo que te muestra el contenido con la puntuación más alta y mide tu reacción. Si tú interactúas a ese algoritmo, el algoritmo lo celebra como un éxito. O sea, cada vez que el algoritmo realmente logre reforzarte un clic, un patrón,
el algoritmo te da más de lo mismo en un ciclo sin fin y va aprendiendo a conocerte y te va llevando de la manita. Este ciclo alimenta fenómenos emocionalmente muy poderosos. Uno, que lo mencionábamos, que es la adicción a la ira. Entonces el sistema aprende que te indigna y que te sirve una dieta constante de ello. Te empuja hacia los extremos, no porque la información sea cierta, sino porque tu reacción está garantizada. Te hace sentir como un guerrero en una batalla justa. Tú sientes que tienes la razón, cuando en realidad solo eres un usuario consumiendo el producto emocional diseñado para ti. Y aquí viene el tercer elemento, que es el placer de la confirmación. O sea, al mismo tiempo que el algoritmo te construye una cámara de eco, o sea, el algoritmo te está llevando a un grupito que piensa como tú, reacciona como tú, y entonces tú crees que es que tú tienes razón porque hay otros que están pensando casi que lo mismo. Pero es que a la vez también hay unas voces disidentes que piensan totalmente lo contrario y que están silenciadas para ti, igual que tú para ellos, pero al final estas cámaras de eco están haciendo una construcción de una sensación muy poderosa, que es la sensación de hacerte sentir inteligente, validado y parte de una comunidad moralmente superior, quizás exclusiva. Entonces el otro se convierte en una caricatura malvada e ignorante, haciendo imposible la empatía y el diálogo. Bueno, en conclusión, esta primera cátedra Ciberpaz pues nos va a dejar acá unas ideas como que debemos apuntarle hacia una soberanía emocional y digital y no pensar tanto si nos manipulan, porque eso ya es como claro, o sea, por lo menos lo intentan, sino mirar qué hay más adentro, ¿no? Que hay un ecosistema perfectamente diseñado para eso, ¿no? O sea, para que sea un casino emocional donde nuestros datos y emociones son la moneda de cambio. Sí, nuestra emoción es lo que están allá, ellos moviendo de un lado para otro y la casa siempre gana. Entonces, la alfabetización mediática e informacional es nuestra primera línea de defensa, nos enseña a identificar noticias falsas, reconocer sesgos, verificar fuentes y entender quién produce la información que consumimos. Pero en el mundo actual esto ya no es suficiente. Hoy además necesitamos una educación emocional digital, aprender a detectar cuando un mensaje no solo quiere informarnos, sino provocarnos una emoción específica, rabia, miedo, euforia o validación para influir en nuestras decisiones. La pregunta clave es simple pero poderosa. ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Esta publicación busca informarme o manipularme? ¿Por qué esa ansiedad de ir a buscar el teléfono? ¿Por qué esa ansiedad de ir al mismo grupito de siempre? Bueno, iniciativas como Cátedras Ciberpaz combinan estas dos alfabetizaciones, la mediática informacional para entender la lógica de los contenidos y la emocional digital para reconocer y regular el impacto que tienen en nosotros, porque no se trata solamente de proteger nuestra información, sino también nuestras emociones. Ojo, nuestras emociones, ¿sí? Recuperar la soberanía digital y la soberanía emocional, salirnos allá de ese hueco en que nos quieren llevar para recuperar la capacidad de decidir con criterio, libres de la manipulación, invisibles de los algoritmos. Ahora, esto no queremos tampoco demonizar las redes sociales y la tecnología, y no, eso tiene unas oportunidades muy valiosas, chévere si aprendemos a mirar esto de manera positiva. Y estos riesgos que estamos hablando acá es precisamente donde queremos enfocar esfuerzos para no caer allí y que no caigan nuestros jóvenes, ni nuestros abuelos, ni nuestros vecinos y amigos. Muchas gracias. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia.